Ay, hermanos, muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Antes de orar, solo voy a esperar unos momentitos para que todos aquellos que tienen el deseo de escuchar palabra el día de hoy puedan puedan entrar en el sistema, como le llaman, y podamos compartir un poquito de la palabra. Como siempre he dicho, pues vamos a esperar un segundo, un momentito. Yo creo que todos los que oyeron o que presenciaron las palabras del día domingo, esto es por decirlo, un seguimiento. Pero antes de comenzar, mientras que entran, quiero que oremos. Y lo vamos a hacer en una manera muy especial el día de hoy. Y déjeme decirle la razón de por qué digo especial, porque todos los momentos son especiales en la presencia del Señor. Pero los acontecimientos en las últimas 72 horas, en todas partes del mundo, todo se está agravando de una manera sorprendente. Podemos darnos cuenta en Afganistán, ejemplo, la desesperación por la que pasan tantas personas y necesidad de salir de donde están, del miedo, el temor de caer nuevamente a ser esclavos de una cultura que destruye, roba y mata. Tenemos también los efectos naturales, como es el terremoto en Haití, los 3 terremotos en la parte noroeste de Alaska, y los que se han pronunciado en la Argentina, como también parte de Chile. Sin no decir más, el sistema que ha afectado tanto el Océano Pacífico como el Atlántico. Yo creo que, y considero, como lo he repetido en varias oportunidades, no estoy profetizando, pero las cosas, conforme vamos el día de hoy, sin ir muy lejos en las noticias, ya oímos acerca de las últimas 72 horas en Kabul o en Afganistán, pero miremos en este país. En este país estamos ahora con la incertidumbre del efecto de las vacunas, de la epidemia por la cual hemos pasado, por la cual estamos pasando, y los preparativos que hacen de acuerdo a la voluntad del hombre. Pero hay algo muy importante, muy importante en todo esto. Y no lo voy a repetir porque está en el libro de Ageo, donde nos explica, y lo repetí en muchas oportunidades, acerca de la ira del Señor con las aguas, con los vientos, pero los hechos no los podemos tapar con un dedo para poder ver los efectos que está haciendo la destrucción en el globo entero. Vamos a orar de primero, ahorita que miro que ya hay unos cuantos que nos han sintonizado, y el querer compartir quizás no sea una prédica, sino más que todo una enseñanza, y una enseñanza no de parte mía, sino de parte de las Escrituras, lo que nos enseña y lo que podemos participar y cómo podemos participar para poder hacerlo. Así de que, sin más que decir, permítame abrir con una oración en el Espíritu, para que ministre los corazones y prepare los corazones de cada uno de ustedes en los momentos por los cuales pasamos en esta fecha, en este momento, en esta hora, podría decir, que nunca más volverá a ser. Y cuando digo eso, es la fecha, el día que es, la fecha que es hoy, la hora
el tiempo va a pasar y vamos a ir viendo cómo, de acuerdo con la ira del Señor, se va a agravar. Aquí no hay punto para atrás de que todo va a mejorar y todo va a ser sabor a durazno, como dice una expresión. Hay algo muy poderoso que es la persistencia en la oración. Yo creo que si miramos a un niño que es persistente cuando quiere que los padres le den algo, y nosotros debemos hacer lo mismo en la persistencia, siendo los niños del reino de Dios, que nos ha escogido por medio de Jesucristo para que nosotros tengamos esa perseverancia, esa persistencia de querer pedirle a Dios. Oremos de primero, ¿sí? Padre, es en este momento que clamamos en espíritu, que seas tú quien tome control de esta enseñanza con tu palabra, la cual nos guía, Dios Padre, a las necesidades del día de hoy a esta hora. El ayer está cambiado ya se fue, no podemos hacer nada acerca. El presente momento, podemos escuchar tu palabra para que tú inspires, que tu inspiración con tu Santo Espíritu ministre los corazones y podamos tomar una determinación, una acción al llamado que haces a tu pueblo el día de hoy. Entrego en ti, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu que tome control y que cada uno de mis hermanos y hermanas que abran las puertas de sus corazones para que la santidad que hay en ellos busquen la luz del Espíritu Santo en ellos para poder ministrar su mente, su cuerpo y su alma. En el nombre de Jesús bendecimos este día, esta hora, este minuto, declarando victoria sobre toda oscuridad. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les decía la persistencia en la oración. Hay niños que nos damos cuenta, aquellos que somos padres o somos abuelos, tatarabuelos. Los niños son muy persistentes. Cuando quieren algo, lo piden hasta que lo consiguen. Y creo que hay algo atrás de todo eso que aprendemos el día de hoy. Tenemos que tener esa persistencia, porque Dios hace un llamado a su gente para que seamos cambiados por medio de su Espíritu. Y en ese cambio también hay una transformación. Quiero utilizar la transformación como aquel capullo que más tarde se vuelve una mariposa. Quizás el capullo comienza algo que no llama mucho la atención, pero así somos cuando nosotros no obedecemos y no persistimos en buscar a un Dios todopoderoso que está en disposición de darnos, cambiarnos y al mismo tiempo transformarnos, porque no es un Dios que lleva un libro, una libreta y va escribiendo y todo, y al final del mes, por decirlo así, va a hacer las transformaciones que necesitas. Si tú eres el templo del Espíritu Santo y en el Espíritu tú clamas al Señor, el Señor va a hacer milagros. El Señor va a abrir puertas donde no las hay. Vuelvo a repetir, la persistencia en la oración. Podría compartir en las últimas 6-8 horas el poder de la oración por medio de la vía telefónica con alguien desesperado esta mañana, platicando casi 2 horas. La transformación, el cambio, porque Dios llama a una decisión. Y hermanos, la verdad es que tenemos que llegar a un punto en estas fechas. Espero que el Espíritu les dé la convicción a cada uno de ustedes de dejar de confiar en sí mismos o confiar en lo que la gente diga o que las noticias, por decirlo, traten de infundir
y tengamos un cambio en nuestro parecer acerca de cosas en general. Les puedo dar otro ejemplo, la mercadotecnia. Ustedes ven un anuncio en la televisión de algo colorido, algo muy bonito, entra por el ojo, le marca la computadora, el cerebro, y de ahí toma una decisión. Tiene que tomar una decisión o una acción para poder, le gustó, voy a decirlo sutilmente, aquel galón de leche que tiene una vaquita muy bonita y la quiere probar. Caemos en esa esclavitud, si lo puedo decir de esa manera. De una u otra manera estamos esclavos a tantas cosas cuando verdaderamente debiéramos de tomar una decisión, como lo decía el domingo, una decisión certera. Esa persistencia en la oración, que por medio de la oración podamos, por medio del Padre, tomar las decisiones correctas, escoger lo que es correcto a la presencia de Dios por medio de su Espíritu para guiarnos en victoria. Yo sé que lleva tiempo, yo sé que a veces dirán, bueno, pues vamos a comenzar la enseñanza, y la enseñanza es muy sencilla. Ejemplo, esta transformación de las que le hablo, la redención por la que hemos pasado significa el pasado. La transformación es a hoy, este momento, en el presente, cuando estamos dándonos cuenta de todos los acontecimientos, como comencé compartiendo con todos ustedes lo que está pasando. Pero si te das cuenta, todo eso está escrito. Todo está escrito en la Biblia. Y es hora de que nosotros entremos a un reacondicionamiento para identificarnos para el futuro con Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo, y podamos tener esa paz y el gozo bajo las circunstancias por las que podamos pasar. La pregunta es, si tú eres esclavo, ¿esclavo de quién eres? Vuelvo a repetir, podría como pastor decirles, bueno, ¿eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios? Pero no quiero llegar a esos extremos de estar hablando en totalidad del pecado, sino quiero escudriñar la Biblia para que tomemos esa decisión exactamente, entrar en la persistencia de la oración y seamos esclavos en lo que es justo, en pedirle a Dios, en esa relación especial que Jesucristo ha establecido para poderle pedir, para que Él sienta en el corazón que quien nos lleva ante su presencia, el trono de la gracia, es el Espíritu Santo. Quiero comenzar compartiendo lo que está escrito en Jeremías capítulo 29, verso 11. Muy sencillo, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Vuelvo a repetir, disculpen, pero cae muy bien. ¿Cuántas madres hoy en día están llorando la ausencia de lo que anticipó Jehová? De decir que vendrían malos tiempos, que vendrían consecuencias a la desobediencia, y así ha dicho Jehová, su voz fue oída, hubo llanto, hubo crujir de dientes, porque no hubo esa esclavitud con Jehová, de confiar en Jehová. Pero el verso que les leí es 31:15. No traté de dárselos, pero les doy un ejemplo.
Lo que sucedió ayer, ejemplo, en Kabul, en Afganistán, o en las últimas 72 horas, ¿cuántas madres no hay llorando a hijos por falta de un Jehová, el verdadero, el Rey de Reyes, Señor de Señores? Pero les decía que abriéramos la Biblia o las Escrituras para ver capítulo 29, verso 11. Y todo se dirige a los acontecimientos de hoy en día. Desobediencia tiene consecuencias. Dice la palabra 29 del 11. Vamos a ir hasta el 14. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay palabras muy bonitas. Hay un mensaje para cada uno y es diferente totalmente para cada uno de nosotros. Porque dice que nos va a regresar o nos va a llevar de donde nos sacó, para que podamos ver la magnificencia de un Dios que lo único que anhela como Padre es darte de lo mejor. Pero tenemos que tener esa persistencia en confiar en el Padre para que nos lleve donde tenga que llevarnos y no querer hacer nuestra voluntad. Caemos en una dependencia hoy en día de tantas cosas que dejamos a un lado el poder de la oración. Mira, he estado en diferentes lugares en oración en los últimos, pongámosle, 6 semanas. Tanto fuera de este país como aquí esta mañana, el sábado, el viernes, orando por diferentes necesidades en gente que verdaderamente clama de querer salir de ser esclavo del pecado, ser esclavo de la dependencia de sí mismos y confiar en totalidad en esa persistencia hacia el Padre por medio de la oración. Es promesa de Jehová en este verso de Jeremías donde dice que lo vamos a encontrar, Él nos va a responder, Él nos va a llevar. Es acerca de que nosotros busquemos en persistencia, en oración, para ver esos cambios. Hoy en día todavía hay incertidumbre en gente que se llama ser cristiana, pero dudan de la voluntad de Dios para el bienestar de cada uno de ellos, o aún entre familias. ¿Te puedes imaginar anoche tuvimos un grato momento de oración con una familia que conocemos desde hace muchos años y compartíamos? Recuerdo el anuncio que había acerca de lo que es el pollution en las ciudades, donde sale un indio americano en la montaña y mira así para abajo la ciudad, pero mira todas las bolsas plásticas, mira toda la basura que hay tirada, el humo que hay, y enseña muy bonita el portal, si lo puedo decir así, el portrait de un indio americano con su mechón, aquellos collares coloridos y el plumaje, una belleza de foto, pero en su, ¿cómo le puedo llamar? Aquí en el cheek, en su mejilla, hay lágrimas rodando. Era un anuncio hace muchos años en la televisión y era para prevenir todo lo que es pollution, todo lo que es basura en todos lados. Tú sabes que los únicos dueños de esta tierra legítimos eran los indios nativos. Y la tristeza que él enseña en ver todo eso son lágrimas en su cachete.
porque la tierra tan bella, tan fértil, tanto que les ofreció en los tiempos de ellos, antes de que viniera la colonización, por decirlo así, vino a robar y a destruir, y hay lágrimas en su mejilla. En ese anuncio, imaginémonos en este momento, en este vivo momento, al Dios sabemos que es espíritu, pero te lo pongo de esta manera. Al Dios en Jesucristo, con la inspiración del Espíritu Santo, viendo desde las alturas lo que está pasando, destruyendo un ser humano a otro, la destrucción que estamos viendo en las noticias, la pandemia por la que estamos pasando, ¿tú no crees que Dios, con la inspiración de su Espíritu en Jesús, hay lágrimas en sus mejillas? Yo creo verdaderamente que sí hay, porque Él todavía quiere y anhela tener esos cambios, que cambiemos, que seamos transformados, y aunque seamos muy pocos, pero te voy a decir que si lo hacemos y lo haces, vas a sentir lo que no otras personas sienten en los momentos más difíciles por los que estamos pasando. Y me refiero a esos momentos por los que estamos pasando, a momentos de duda, de incertidumbre, desconfianza. Como les decía, la redención está en el pasado. La transformación es en este momento. Que seamos transformados por la palabra viva de Dios en las Escrituras y que podamos reacondicionar por la inspiración del Espíritu Santo en nuestra mente, cuerpo y alma para el día de mañana. Puedo decir para el futuro, pero quiero decir para el día de mañana. Y te lo dice exactamente Jeremías en este capítulo y versos que compartí contigo. Si vamos a otro verso en la Biblia, el cual está en el mero principio, está en el libro de Génesis, capítulo 22, 1 al 14, si no estoy mal, quiero doble chequear, si es capítulo 22, 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Recordemos que cuando Dios hablaba, la mayoría de todos los que estaban sujetos o estaban bajo la cobertura de Dios siempre era su respuesta: heme aquí, aquí estoy, en otras palabras. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto hoy a hacer basado en la inspiración del Espíritu Santo, en hacer ese cambio y decir: Dios, heme aquí en oración? Déjenme darles un ejemplo. Si a alguien he visto en la persistencia de oración, es a la hermana Conchita. Y a varios de ustedes, Guille, Miss Vicky, cuando ponen oraciones del corazón y las comparten por medio de los medios, es una persistencia, porque sabemos y se siente cuando ustedes lo escriben o son motivadas e inspiradas por el Espíritu para compartirlo con los demás. Ya sea que lo miren o no lo miren los demás, pero la inspiración está en ustedes. Y si está en ustedes, tenemos que seguir perseverando, persistiendo en esa oración bella. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morai, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el labrando su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo no estoy diciendo, hermanos, que debiéramos de tomar los hijos y irlos a sacrificar para darle honra y gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que tienes que dejar tú a un lado el día de hoy para dejar de ser esclavo y darle la honra y gloria a Dios en una manera total? Puedo darte ejemplos. El tema principal o la motivación para esta enseñanza es la persistencia en la oración. Pero si no sabes qué es lo que puedes dejar en el holocausto, por decirlo, para sacrificarlo y dárselo a Dios y decir: hagamos, Señor, déjame buscarte, déjame perseverar, déjame persistir en mi oración, clamando a ti puede ser salud, puede ser las finanzas, puede ser relaciones, puede ser cosas a las cuales estamos atados o que estás atado. Pero debemos de dejar algo en el holocausto esta noche. Vuelvo a repetir, en aquel extremo era Isaac, era el hijo. Pero Dios sabe la intención de tu corazón. Dios conoce la profundidad hasta dónde estás. Te voy a dar unos cuantos que se me vienen así ahorita. El egoísmo. ¿Lo puedes dejar? O esa diferencia que te gusta hacer en contra de personas porque unos son más blancos que otros. Lo digo en general, solo estoy usando el ejemplo. Mira lo que está pasando en Afganistán. Por 20 años. Me recuerda en los años 60, Vietnam. La guerra que nunca ganaron. Hubieron muertes hasta decir ya no. Me recordaba el día de ayer cuando miraba a 2 o 3 personas que cayeron del avión, que iban atados al avión cuando despegó. Debemos de recordar las Torres Gemelas. Cuando cayeron, la gente se tiraba desesperada por la angustia. Hermanos, todo esto está aconteciendo año tras año tras año. Y nosotros cuando vemos los colmos o miramos que todo está llegando a un colmo o a un punto donde verdaderamente nos llama la atención, no debemos de esperar por esos momentos. Debemos de continuar en la perseverancia de la oración, buscándole día y noche. La paz que tanto has buscado durante la pandemia, durante lo que estamos viendo, los terremotos, las aguas que se suben y se bajan, los huracanes que vienen en esta dirección o que van para otra dirección, destrucción viene. Como no toca las puertas de nuestra casa, a veces nos hemos vuelto nada de sensitividad en nuestro corazón, porque si a mí no me pasa, pues que le pase a alguien más, vamos a orar por ellos. Pero no es de orar por ellos. Es verdaderamente persistir en pedirle a Jehová de los ejércitos, al Padre de Jacob, que nos dé misericordia en los acontecimientos debido a la desobediencia de otra gente. Y por lo menos podamos orar por ellos, pero con el corazón en la mano.
me viene el caso de Rosita Rabel, aquella muchacha que trabajaba en Radio Manantial. Se encuentra en los brazos del Señor, pero durante su periodo de prueba, cuando pasó por la enfermedad por la cual pasó, vi muy pocas veces gente que la admiraba, gente que hablaba, que era muy buena, pero nunca le ofrecieron una oración. Una perseverancia de creer en el Dios vivo que podía bendecirla para darle la paz. Cuando ya había progresado bastante, tuvimos oportunidad muchos de orar por ella, imponer manos. Pero hermano, cuando alguien ora por ti o hay grupos orando por ti, déjame decirte, tu espíritu lo siente. Y si tú eres consciente con el espíritu que Dios te dio, sea su Santo Espíritu, puedes ver esa transformación y lo puedes sentir conforme vas pasando esos tiempos. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni lo hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Vuelvo a repetir, ¿qué vas a poner tú hoy en el altar como holocausto para entregárselo al Señor y restablecer esa persistencia en la oración que debemos de tener? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Dios provee. Dios provee. Mira la dependencia que hay. Y lo digo porque todos, no estoy haciendo excepción, todos, incluyéndome yo, antes de que nosotros fuéramos transformados, antes que nosotros fuéramos cambiados por el Espíritu de Dios al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, dependíamos de la propia fuerza. Dependíamos que teníamos ejemplo, solo doy un ejemplo, una tarjetita mágica, plástica, que donde íbamos la usábamos y no importaba el costo del interés que pagábamos sobre la deuda que estábamos tratando de complacer, deseos de que entran por aquí, lo dirigen al cerebro y ahí vamos. Hoy en día, cuando ha habido transformación, cuando ha habido cambio, somos más prudentes. Y es lo que le pedimos al Señor en esa persistencia de oración. Llega el momento en que verdaderamente ya no necesitas nada. Lo único que necesitas es la provisión de Jehová Jireh, que Él provee, y no depender de una tarjeta plástica. Tengo que repetirles, y creo que lo tengo aquí, creo que me lo sé de memoria, pero si no lo tengo en esta, aquí tengo la otra Biblia. Estoy seguro que aquí lo tengo también. Y aplico a lo que les acabo de compartir. La Biblia, las Escrituras. Tenemos más de 500 versos sobre la oración. Más de 500 versos sobre la oración. Menos de 500 versos sobre la fe. Lo puede buscar. Pero hay más de 2.350 versos acerca de las finanzas. ¿Cuál crees tú que fue las guerras que hubieron en nuestros tiempos? Todo fue acerca de querer tener más de lo que tenían los países a los cuales entraron en guerra. Aún las disputas en trabajos. Hace un momento les mencionaba la envidia o el querer tener algo que no es nuestro, querer tener algo más de lo que tiene el vecino. Es avaricia, es codicia. Y eso es algo que podemos poner en el holocausto, podemos ponerlo en el altar como holocausto, a eso me refiero. Pero no es solamente eso, el Señor está escudriñando tu corazón para que tú pongas eso hoy, si es tu decisión.
y comienza en esa persistencia de oración donde vas a encontrar sabor a leche y miel. La tierra prometida fue dada porque fue una bendición. La miel es una bendición, es un manjar para la salud del ser humano. Y la leche para el nuevo bebé. Y cuando Dios les ofrece eso es porque iba a comenzar una nueva nación. Y si Dios se lo ofreció en este pasaje o en esta enseñanza a Josué, Josué te quiere ofrecer leche y miel, pero tienes que depender de Él en totalidad, en la persistencia de la oración, para que hayan cambios en tu vida y Él pueda transformar los hábitos malos que tienes. Creo que voy a seguir un poquito más porque a mí me encanta el enseñar, compartir, pero es esencial. Así es que Abraham es un vivo ejemplo. Y quizás hoy te pregunto, ¿qué vas a poner en el altar como holocausto? ¿Dejar esos sentimientos y emociones que traes en contra de alguien? O si te das cuenta y volteas a ver para atrás, lo cual mi consejo ha sido nunca volteen a ver para atrás, lo pasado no lo puedes cambiar. Pero lo que sí he dicho es, podemos aprender del pasado. Y cuando antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros no éramos lo que somos ahora porque ha habido una transformación y ha habido un cambio total. Si tú lo has dejado que exista en ti, adentro de tu corazón, la presencia viva de Dios. Como se lo dijo a la mujer, mi Padre es espíritu. Y si tú eres un verdadero adorador, quizás en estos momentos el Señor está diciéndote, trae eso al altar, quémalo como holocausto para darme honra. Pueden ser sentimientos, emociones, pueden ser tantas cosas. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, 12 al 23. Romanos 6, 12, si lo digo bien, y lo miro aquí subrayado como lo tengo, capítulo 6, 12 al 23. Vamos a comenzar del 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. En otras palabras, si éramos pecadores, éramos esclavos del pecado, de las adicciones, de lo que tú quieras. Tú conoces tu corazón, el Señor lo conoce y te está hablando. Pero conforme murió una vez por todas, vive Dios en nosotros. Tenemos entonces que dedicar esa perseverancia o esa persistencia en seguirle hablando al que nos liberó del cautiverio del pecado y nos hizo ver la luz de Jesús y nos levantó de la oscuridad para darnos luz y luz en abundancia. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Justicia, sé justo. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Solamente se me vino. Pero tantas cosas que podemos hacer y a veces no las hacemos por egoísmo, por resentimiento y ponemos esa barrera que viene a eliminar totalmente la persistencia que debiéramos de tener en buscar a Dios en todo momento para poder bendecir a otros. Es más bendecido el que da que el que recibe. Y lo digo en general.
hubo un hombre que era bastante bajito, Bartimeos creo que era, pero él sabía quién era Jesús cuando iba pasando de frente y se subió a una higuera, creo yo, a un árbol. Y lo que dijo fue, en la persistencia de buscar lo que él quería, porque era ciego, si no mal recuerdo, dijo, Jesucristo, hijo de David. Le llamó la atención a Jesucristo, porque sabía, el hombre sabía, y lo llamó, corrió hacia él y lo sanó. Sí, sanó a un bajito, a un chaparrito, que era ciego. ¿Tú crees que en la persistencia de tu oración, Dios no te puede sanar? ¿Dios no te puede levantar de donde estás caído? Y estás caído, bien caído, en diferentes maneras. Pero es hora que lo traigas al altar y lo prendas como holocausto para honrar a Dios y decir, no más, no más. Porque el pecado no se ensañorea de vosotros, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, les sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Buscamos del reino de Dios y todo lo que es justo y todo lo demás te viene por añadidura. He escuchado en las últimas semanas que es hora de cambiar trabajo porque yo necesito ganar más. Ejemplo, lo he oído aquí en Laredo en las últimas 12 horas. No es eso, no es eso. Si tienes el conocimiento que tuviste oportunidad cuando la tuviste, debieras estar en diferente posición. Pero por una u otra, lo dejaste pasar la oportunidad. Es entonces cuando viene el cambio y reconoces todos tus errores y viene el Señor y te dice, ven, sígueme. Como le dijo a los pescadores, ven, sígueme. Te voy a enseñar grandes cosas y sobre todo lo que es justo. Y el Señor les multiplicó conocimiento, les multiplicó la sabiduría, especialmente la paciencia a muchos de ellos, como también a nosotros. Pero la persistencia estaba en la oración, en esa relación personal con Cristo Jesús, con el Dios, con Jehová de los ejércitos, con Jehová Jireh, que es el proveedor de todo. Él es el dueño de la plata y del oro. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 40 al 42. Y he aquí, cuando tú le buscas en esa perseverancia de la oración, es Dios quien te va a bendecir, quien te va a dar una recompensa, quien te va a reconocer por quién tú eres, por lo que haces y por lo que pones al altar como holocausto para darle honra y gloria. En este caso, Abraham puso a Isaac. Dios no te está pidiendo tu hijo, Dios no te está pidiendo una hija, pero te está pidiendo esa perseverancia en la oración. Y estas palabras vienen de los labios de Jesucristo. Y dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En la balanza de la justicia siempre hay un balance igual. Y Dios mira, examina tu corazón, tu mente, esos sentimientos y emociones que tienes, para bien, para mal, o que te hacen estorbo. Vuelvo a repetir, creo que es esencial entonces ponerlas en el altar como holocausto para Dios y decir, de hoy en adelante, en esa redención que tú me diste, en los cambios que tuve en el pasado cuando conocí a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy me entrego en totalidad para caer en esa persistencia, como un niño buscando al Padre, Abba, Abba, en los cielos, para que escuche el clamor de mi alma, de mi mente y mi cuerpo. Tu recompensa el Señor la tiene. Y no vayas a creer que voy a ir a dejar un saco de monedas de oro a la puerta de tu casa. No lo creo. Pero te voy a decir algo que no puedes comprar. Nunca has podido comprar. Y eso es con lo que tratamos a veces llenar el vacío del corazón, con cosas materiales, cuando verdaderamente lo que necesitamos son cosas espirituales. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, te va a transformar como nunca antes. Y si ya le diste una probadita, déjame decirte que si pones todo eso que te ha estorbado, pero lo has tenido bajo la alfombra porque no lo quieres sacar y lo pones en el altar como holocausto, déjame decirte, el Señor está dispuesto. Los tiempos son cortos, como mirábamos y les daba los ejemplos de las noticias, pero para Dios nunca es demasiado tarde. Yo nunca he visto a un justo desamparado. Y si tú comienzas a buscar de su justicia, el Señor en la perseverancia, en la persistencia de la oración, Él aplicará la justicia de su mano y pondrá en ti esa justicia, ese sentimiento que nunca lo has podido comprar con nada. Él lo va a poner por medio de la perseverancia en la oración, en clamarle, en pedirle. Mi hermano Cordero repite bastante. Bueno, yo creo que todos también. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré grandes cosas y aún las que no conoces o aún las que están ocultas. Y tú sabes varias de las que están ocultas que nunca has querido poner en el altar como holocausto para el Dios. Ya sea por vergüenza o ya sea porque quieres vivir atado como esclavo a esos sentimientos y emociones. Y es hora de soltarlos, es hora de ponerlos en el altar. En el libro de Juan, capítulo 8, vamos a leer versos 31 y 32. La verdad os hará libres. Es el tema de esos versos en mi Biblia, pero dice así. La verdad os hará libres. Palabras de Jesucristo, no de ninguno de los apóstoles de los que escribieron, estos son de los labios de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que también hice la pregunta, si eres esclavo, ¿esclavo de quién eres? ¿Del pecado? ¿O verdaderamente estás en una esclavitud espiritual con un Dios vivo que te vino a dar vida y vida en abundancia?
porque es el único que te puede dar libertad a todo lo que tengas que poner en el altar de holocausto. Es hora de quemar. Mira, es hora de que paremos. Tal vez sí, lo voy a pensar. Tal vez vamos a ver qué otra palabra oigo para tener la certeza que lo que voy a hacer es correcto. Dios está tocando la puerta de tu corazón hoy con esta enseñanza. Los huracanes vienen, los terremotos vienen, el mar se va a salir de sus cauces. No son tiempos de pensarlo dos veces. Es de entrar en esa persistencia, en oración a un Dios vivo que hoy toca la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Dejemos por ahí, o quizás sintamos un poquito de orgullo y soberbia. Yo sé lo que hago, yo sé lo que tengo, yo sé lo que puedo hacer. Yo no voy a escuchar eso porque mi primo o mi prima, o te voy a decir algo más, es que a mí me dijeron. Deja que el Señor guíe tus pasos. Es hora de ser libres de la esclavitud a las cuales hemos estado atados. Y persistamos como niños, como un niño persistente para poder lograr lo que quiere de los padres en la oración de Abba. Vamos a recibir de Abba, del Padre en el cielo, la bendición que quizás ha detenido por todo eso que tienes que poner en el altar como holocausto el día de hoy. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me extendí a los demás versos para llegar al 38. Y sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No somos nosotros así, hermanos, que a veces leemos o escuchamos del pastor o de una prédica y dicen: no, esa palabra no es para mí. Eso no, eso no. Porque no dejamos entrar, porque eso no me conviene. Verso 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos, no hay tiempo de confusión, no hay tiempo de dudas, no hay tiempo para la incertidumbre. Los tiempos venideros. Vuelvo a repetir, y hago énfasis en eso. Márcalo si quieres en la Biblia, en este verso. Ponlo. Los tiempos no van a mejorar. Lo que viene por delante es donde se va a ver tu fe, pero también la persistencia que tengas con Dios en tu oración. Vuelvo a repetir que nunca he visto un justo desamparado, y si tú buscas del reino de Dios primero y todo lo que es justo, todo lo demás te viene por añadidura. La paz que tanto la gente hoy en día necesita, de una manera, la andan tratando de comprar. Andan tratando de hacer cosas indebidas, gastando en lo que no deben. Creo que en el verso 6, en el libro de Romanos, capítulo 6, del verso 16 al 18, Romanos 6, 16, 18, dice su palabra:
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Buscad el reino de Dios y todo lo que es justo, su justicia, y Dios te va a dar. Pero es la fecha en que tienes que poner en el altar un holocausto de cosas que tienes que quemar. Sacarla de aquí, sacarla del corazón, para que pueda entrar la función, el fluir del Espíritu Santo y te pueda cambiar, te pueda transformar, te pueda lo que tanto has tratado y no has logrado. Verso 16, 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. La decisión es tuya. La decisión es tuya. ¿Quieres ser esclavo de la justicia? ¿Quieres ser esclavo de algo que te va a transformar, algo que te va a redimir, algo que te va a transformar, que te va a dar? ¿O quieres seguir? ¿O quieres seguir? Recuerdo aquel mendigo que estaba en la puerta del portico de la iglesia e iban dos apóstoles. Y uno de ellos le dijo: no te puedo dar plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. Y lo que Dios te está diciendo hoy es que Él no te va a multiplicar, como les dije anteriormente, voy a ir a dejar una bolsa de monedas de oro, ponerlas en la puerta de tu casa. No. Pero de lo que Él tiene te lo da cuando tú tienes esa perseverancia, esa insistencia, esa persistencia de buscarle en oración. Entonces tú verás las ventanas de los cielos abrirse y derramar lo que tanto has anhelado, porque se lo has clamado en una oración sincera, honesta. Abre las puertas de tu corazón, habla con Él en una persistencia única antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por las palabras que, incluyendo Josué dijo en una de la parte de su libro, Josué 24, verso 45, si no mal recuerdo, lo voy a buscar. Josué dijo: porque yo y mi casa, es 15. El 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahora te lo dice claro, claro, más claro no canta un gallo, dicen en mi país. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, hermanos, es hora de dejar algo en el altar como holocausto y quemarlo. Cosas que nos estorban, cosas que nos perturban, cosas que nos confunden, cosas... Tú lo sabes, Dios te lo está mostrando. Ponlo en el altar como un holocausto para darle la honra y la gloria a Dios, y tú verás cómo Jehová de los ejércitos te da la victoria, cómo Jehová te da el anhelo de tu corazón. En algunos casos quizás haya necesidad de perdonar. Interrumpí la oración, yo sé que lo interrumpí, pero quizás era necesario que lo dejara o que lo expusiera. El Señor habló a tu corazón. Decide qué vas a poner en el altar esta noche como holocausto.
Padre, te doy gracias por todos aquellos que han escuchado. Bendigo las decisiones que tomen de acuerdo a tu voluntad por medio del fluir de tu espíritu en sus mentes, en su corazón y en su alma, para poder darte la honra y la gloria con holocausto en el altar de quemar y nunca más volver a ver, y que las cenizas de eso que te entreguen, Dios Padre, sean removidas y tomadas al fondo del mar. Bendigo a cada uno de mis hermanos quienes escuchan, quienes sienten la presencia viva, y te pido, Padre, que soples aliento de vida en cada uno de ellos, dándote la honra y la gloria. Lo declaro y lo decreto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pasen una feliz noche, que descansen. La persistencia en la oración comienza hoy. Nunca, nunca te vas a arrepentir de haber tomado la decisión que tú tomes hoy. Acuérdate que tienes el llamado, acuérdate que tienes que tomar una decisión y tomar el primer paso en la nueva jornada que comienza cuando tú decidas qué le entregas en el altar a Jehová de los ejércitos como holocausto. Bendiciones, pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga.